Hola Katy Picar, Dios te bendiga. Otico, Dios te bendiga, mijo. Hello, hello. Abraham, Dios te bendiga, mijo. Qué bueno que ya estás ahí. Bienvenido. Hola Junior, Dios te bendiga, mijo. Mío que Tanabela, Dios te bendiga. Oye, Mainito el Marroquín, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Hacía ratos que no te veía. Oh, Melissa, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Josué, bienvenido. Qué gusto saludarte, mijo. Espero que estés bien, tú y toda la familia. Me bendice mucho verlos. Hermano Rolando, Dios te bendiga. Grato honor y privilegio verles allí. Saludos a la familia. Pastor Julio Trujillo, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Me da mucho gusto saludarte. Oh, aleluya. Martita, Dios te bendiga, gusto saludarte. Tía Vilma, bienvenida, Dios te bendiga. Prima Rosita, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Hermano Mario Pérez, qué bueno que estás ahí, Dios te bendiga. Hello Angie, God bless you. I hope you're doing good. Look at this, Lindell Roper, my goodness, what a surprise. God bless you, Lindell. I hope you're doing good. God bless you. Hola Sheila. Sheila Kaufman, God bless you. I love you. Make sure that you give my love and regards to your family and especially to your wonderful husband, my brother from another mother and another father. Okay? Te quiero mucho, tía Vilma. No sé si Priscila te habló. Mi tía Blanca me mandó tu asunto, pero no había podido transferirlo. Ok, así es que al nomás llegar a Guatemala se ponen al día contigo. Dios te bendiga. Thank you, Sheila. I love you. Thank you. Amandita, Dios te bendiga. Es un gusto saludarte. Oh, gloria al Señor Jesús. Débora González, qué bueno que ya estás ahí. Dios te bendiga. Aleluya. Ok. Entonces, ¿qué les parece si entramos de una vez? Ok. Hoy nos toca el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Hermana Vilma Flores, llegaste justo a tiempo. Me da mucho gusto saludarte. Ok, entonces en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Vamos a estudiar hoy los primeros 9 versículos. Creo que el tema que vamos a tocar hoy seguramente es uno de los temas más... seguramente es uno de los temas más populares, más famosos. Que lo Marisol, so good to see you there, God bless you. Mónica Ordóñez, qué bueno que ya estás ahí, Dios te bendiga.
Am, dentro de todos, creo que el Sermón del Monte, como se conoce, o las Bienaventuranzas, seguramente esté entre uno de los sermones más famosos, o que son más predicados y mencionados por la mayoría de los predicadores. ¿Sabe? Yo tuve el privilegio de compartir una palabra del Señor en ese mismo lugar donde se estima que fue el lugar donde Jesús compartió esto que vamos a hablar hoy. Tengo que decirle que fue una experiencia maravillosa, una experiencia única. ¿Ok? Si a algunos de ustedes en algún momento se le presenta la oportunidad de ir a Israel, no se lo pierda. Especialmente a los estudiosos de la palabra, les tengo que decir que hay momentos en los que uno siente que las letras, que la Biblia se le hace una hermosa realidad, se le hace vívida la experiencia. Bien lindo, se lo recomiendo. ¿Ok? A mis amigos allá en la selva amazónica del Perú ya están conectándose, el pastor Segundo Rodolfo. También en California, mi amigo Víctor Moisés Boche. En Guatemala también están conectados. Pamelita, Dios te bendiga. Allá en el desierto de Desert Hot Springs, en Palm Springs, en Cathedral City, en Lancaster, en el Valle de San Fernando, Dios mío, toda el área de California está conectada ya. Gloria al Señor por ello. ¿Ok? Así es que en el nombre de Jesús, Padre, oramos para que tu presencia venga sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu presencia, Dios mío, nos llene, nos cobije, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros con el magisterio de tu palabra y nos dé, Señor, la revelación para nuestra vida que tanto anhela y que tanto necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tengas mucha misericordia de todas las familias que todavía están atrapadas por los diferentes flagelos, Señor, de enfermedad que han surgido como conato de esta pandemia. Señor, tu palabra dice que tú guardarás en perfecta paz a aquellos que en ti confían y a aquellos que en ti perseveran. Así es que, Señor, confiamos en tu palabra. Ayúdanos a entender hoy lo que quieres hablar a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar leyendo los primeros 5 versículos de los primeros 9 versículos del Evangelio según San Mateo. Ok, así es que acuérdese, por favor, tener su Biblia a la mano, un lapicero a la mano y su cuaderno de notas, ¿ok? Para tomar todas las notas que le sea posible, en el nombre de Jesús. Ok, leamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, del versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Oiga esto. Había una multitud, ¿ok? Estaba Jesús. Dice la palabra del Señor que él subió al monte. Y cuando subió al monte, se sentó. Entonces vinieron los discípulos. Déjeme hacer un pequeño paréntesis con esto. Note usted que aquí hay dos tipos de seguidores de Jesús. Está la multitud y están los discípulos. ¿Ok? Esto nos da una enseñanza bien preciosa y bien poderosa. Dice la palabra del Señor que Jesús no se quedó a nivel de la multitud, sino que subió al monte. ¿Ok? Subió al monte. Entonces se puso cómodo allí y luego dice que vinieron a él sus discípulos. ¿Qué significa esto? Que los discípulos subieron con él. La grande diferencia entre la multitud
y el discípulo es que el discípulo siempre está dispuesto a subir. ¿Ok? El discípulo siempre sabe que hay algo nuevo. El discípulo siempre sabe que hay una nueva dimensión, que hay una nueva experiencia, que esas cosas se consiguen con la cercanía, con la intimidad con Jesús, ¿me entiende? Y con el amar y conocer y atesorar su bendita palabra. La razón por la que estos se llamaban discípulos es porque ellos se habían determinado a caminar cerca de Él y aprender de Él. La demás gente se conformaba con ser del montón, de ser la audiencia. Yo espero con todo mi corazón que la mayoría de los que estamos acá hoy conectados, no nos conformemos con ser del montón. Que usted y yo siempre estemos dispuestos a subir y remontarnos en las alturas. Recuérdese que la Escritura dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va de gloria en gloria hasta ser perfecto. Usted y yo debemos anhelar subir en nuevas atmósferas, en nuevas dimensiones, pero buscando siempre la presencia de nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que los discípulos hicieron en este lugar? Y lo precioso fue que entre tú más subes y más te acercas al Maestro, más vas a capturar tú de la palabra del Señor. Yo no sé si tú te recuerdas, pero yo me recuerdo cuando yo iba a la escuela, a mí me gustaba mucho sentarme en las primeras sillas, porque yo sabía que en la parte de atrás había muchos distractores. El problema que yo tenía es que yo nunca fui muy bueno para el estudio. Entonces yo necesitaba estar cerca del maestro para poder captar lo más que yo pudiera. Cuando me quedaba hasta atrás me iba mal, porque atrás casi siempre se sentaban los molestones, aquellos que no tienen formalidad con nada. Los discípulos, dice la palabra del Señor, que subieron al lugar donde estaba Jesús. ¿Me entiende? Ellos quisieron hacer la milla extra. ¿Sabe algo? Una de las cosas que yo he aprendido es que, mire hermano, para bajar, olvídese, hay multitudes que les gusta bajar, porque ahí usted no tiene que hacer mayor esfuerzo, más que dejarse ir. Algunos hasta arrastraditos se van, ¿me entiende? Pero para subir, hermano, oh Dios mío, para subir, usted y yo tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Ok? Así es que seguimos leyendo. Versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ok? Estos son los 9 versículos del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Entonces, póngame atención, por favor, lo que le voy a decir. La descripción de los evangelios y la geografía de Palestina, sabemos que Jesús pronunció el sermón del monte a lo largo del camino que bordea el mar de Galilea entre Tiberia y un lugar que se llama Métula. ¿Ok? La iglesia de los panes y los peces se construyó en el siglo IV a lo largo de este camino costero para conmemorar el evangelio del Galileo, maestro de maestros, el Cristo de la gloria.
Entonces, fíjese pues, una pequeña información geográfica. Aproximadamente a 2 millas de la ciudad costera de Tabja, hay una colina de 330 pies que le llaman la colina o el monte de las bienaventuranzas. Y fíjese que aunque Simón, aunque, ¿cómo le voy a decir? Algunos le llaman el sermón del montículo, fíjese. Y aunque el sermón del montículo sería una descripción más precisa, la más precisa que Jesús pronunció, su discurso más largo registrado en ese lugar. El título del sermón del monte o el sermón de la montaña o el sermón del montículo ha perdurado a lo largo de toda la historia cristiana. Y yo me atrevería a decir que quizá la magnitud del contenido, yo no estoy hablando de la altitud, sino estoy hablando de la magnitud del contenido, es lo que inspiró su nombre. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera que ponerle un tema a esta enseñanza, yo le llamaría: asegúrate de reconstruir tu corazón. Asegúrate de reconstruir tu corazón. Fíjese, en 111 versículos, Jesús entregó lo que se había etiquetado como el manifiesto del reino. Y a partir de las bienaventuranzas, Jesús introdujo una filosofía nueva y radical de relacionarse con el Padre Celestial. Jesús predicó acerca del Dios amoroso que amaba a todo aquel, dice la palabra del Señor, a todo aquel, no solamente los profesionales religiosos. ¿Ok? La fe ya no era un código legalista de comportamiento restringido, sino ahora se había convertido en un pacto vivo que prometía bendición. Los conceptos declarados en las bienaventuranzas aún contrastan fuertemente con la filosofía mundial dominante. Óigame por favor lo que le voy a contar. Un famoso, pero muy famoso, líder religioso que ya no vive, él murió. ¿Ok? Fíjese que él habló en el año 2000. Él habló con un grupo de adolescentes. Eso fue en el marzo de 2000. Y habló con estos jóvenes sobre la diferencia que hay entre el cristianismo, ¿ok?, y la cultura moderna. Este personaje dijo lo siguiente, dijo: la cultura moderna dice, bienaventurados los orgullosos. Pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. La cultura dice, bienaventurados los despiadados. Pero Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué? La cultura dice, bienaventurados los tortuosos, los torcidos, los malvados. Pero Jesús lo que dijo fue, bienaventurados los limpios de corazón. La cultura dice, bienaventurados los que luchan, los que pelean, los que hacen guerra, los que maltratan a otros. Y Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Ok? La cultura dice, bienaventurados los fiscales. Y Jesús dijo, bienaventurados los perseguidos. Pastor, ¿quién es un fiscal?
Óigame, se le conoce como fiscal a un acusador. ¿Ok? Un fiscal es aquel que presenta cargos en contra de. Entonces, bienaventurados los fiscales. Jesús dijo, bienaventurados los perseguidos. Entonces, este líder religioso que le dijo eso a estos jóvenes, yo creo que él acertó en el blanco. Yo creo que tenía mucha razón. Porque la enseñanza de Jesús todavía se aplica hoy en el siglo XXI. La verdad que proclamó no es única porque es antigua, sino que es especial porque posee autoridad y posee una sabiduría divina. ¿Me entiende? Nuestra necesidad de abrazar la enseñanza radical sobre la reconstrucción de nuestro corazón por parte de este carpintero del primer siglo es mayor que nunca. Si bien los términos pueden resultar familiares, la verdad sigue siendo fantástica. Porque fíjese, el término bienaventuranza se deriva de la palabra latina para bendición, beatus. Y la mayoría de las definiciones académicas de esta palabra incluyen referencias al gozo o a la felicidad divina. Óigame por favor, la bendición es el favor de Dios extendido al individuo que resulta en una emoción positiva o en una recompensa. Yo estoy totalmente convencido, yo no sé si usted ha escuchado al pastor y autor de muchos libros que se llama Max Lucado. Él desarrolló la mejor definición de bendición en su libro El aplauso del cielo. Él dijo, es este deleite sagrado lo que Jesús prometió en el Sermón del Monte. Es este deleite sagrado lo que Jesús prometió en el Sermón del Monte. Para un elenco de personajes poco probable, Jesús hace unas promesas, hermano, increíbles, unas promesas gloriosas. Pero los 8 personajes mencionados no son personas individuales que hacen fila en un banco de bendiciones esperando al próximo cajero. Estos 8 personajes bendecidos proporcionan una imagen mental del proceso a través del cual Dios guía a cada creyente a medida que experimentamos una vida nueva en Cristo Jesús. Óyeme por favor entonces lo que voy a decir. Lo primero que tú y yo debemos hacer, lo primero que debemos hacer es que debemos reconocer nuestro estado. Debemos reconocer cuál es la condición, la situación de nuestro corazón, cuál es la ubicación de nuestra vida. El primer paso del proceso es reconocer nuestro estado. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Ok? Cuando tú haces un análisis de tu estado, cuando tú reconoces cuál es tu condición, en el momento en el que la reconoces y te metes en obediencia en el Señor, en ese momento tú comenzaste a reconstruir tu corazón. Por eso te decía, asegúrate de reconstruir tu corazón. Y para reconstruir tu corazón, lo primero que debes hacer es reconocer tu estado, reconocer nuestro estado.
En el versículo 3 dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga eso. Jesús se refirió a la condición espiritual, no a la ubicación física. Cuando prometió que el reino de los cielos, oh Dios mío, Él le prometió el reino de los cielos a los pobres. ¿A qué pobres? A los pobres de espíritu. Óigame, la pobreza resultante de la falta de recursos no es una virtud. Más de lo que una gran riqueza puede asegurar la entrada al reino de Dios. Y la Biblia nos enseña claramente que todos hemos pecado, que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no alcanzamos la santa norma de Dios. Somos pecadores. Pero quiere que le diga algo: no somos pecadores cualquiera, somos pecadores especiales, hermano. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El salmista David en el capítulo 139 dijo: cuán hermosas, cuán maravillosas son tus obras, Jehová Dios Todopoderoso. Y se estaba refiriendo a Él. Tú y yo somos una obra creadora maravillosa de la mano del bendito Dios de los cielos. La Biblia dice que cuando tú y yo apenas éramos un embrión, los ojos de Dios se posaron sobre nosotros. El salmista David dice: ay, Dios mío, el salmista David dice: fueron tus manos las que me entretejieron en el vientre de mi madre. Fueron tus manos las que me formaron. Entonces, si a usted no le gusta el color de ojos que tiene, le va a tener que echar la culpa a él. Hay quienes, como no le gusta, pues ahora se los puede cambiar, se pone de contacto y se los pone celestes, aunque le hayan salido prietos. ¿Me entiende? Pero no, porque nunca estamos conformes. ¿Me entiende? Pero la Biblia dice que ningún detalle se le escapó a Dios en el día de nuestra... Somos gente especial. Dios nos ama, Dios mío, Dios nos ama. Dice la palabra del Señor: nosotros somos su especial tesoro. Dice que somos su linaje escogido. Pero óigame, Dios no nos ama porque somos especiales. ¿Te recuerdas lo que hablamos? En Malaquías y en el capítulo 1 también de Mateo. Nosotros hablamos de que que Dios nos ama por elección divina, por su soberanía. Y Dios nos demuestra su amor. ¿De qué manera? Cuando envió a su Hijo Jesús a morir por todos nosotros, aunque éramos pecadores, aunque pecamos contra su santo amor, aunque le escupimos la cara, aunque nuestras actitudes algunas veces le arrojaron estiércol en la cara, Él dio a su Hijo unigénito por nosotros. Óigame, hermano amado, usted y yo no podemos hacer más, ni podemos hacer menos, o hacer mucho para que Dios nos ame más o nos ame menos. ¿Por qué no se anima usted mismo y se dice ahí en su corazón: gracias, Señor, por amarme, aunque no lo merezco? Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es lo que dice la palabra del Señor. Ninguno de nosotros posee suficientes recursos espirituales para poder comprar la bendición de Dios. Y sabe, eso es por dos razones. En primer lugar, porque el precio es demasiado alto.
La santidad, la pureza, la rectitud, la gloria, el honor y el poder trascienden la compensación económica. Y en segundo lugar, ay Dios mío, óigame esto, el sagrado deleite de Dios no está a la venta. ¿Ah? No está a la venta. ¿Se recuerda la ilustración que le conté la otra vez de aquel arzobispo allá en París, Francia? ¿Ah? De aquellos 3 jóvenes que visitaron la catedral de Notre Dame. De Notre Dame. No sé si lo dije bien, ya se me olvidó eso, ¿verdad? Pero que estos muchachos entraron ahí. Bueno, uno de ellos entró al confesionario y comenzó a hacer una confesión falsa al sacerdote y comenzó a hablar una grosería. Y los demás estaban en la puerta, va de reírse, ¿verdad? Y cuando el sacerdote se dio cuenta de lo que este joven estaba haciendo y que lo estaba tratando de engañar, que se estaba tratando de burlar con él, lo que le dijo fue, ¿sabes qué? Allá atrás hay un crucifijo, ¿verdad? Una cruz con un Cristo. Ve ahí, ve ahí. Y cuando llegues ahí, ponte de rodillas, míralo a la cara de ese Cristo sufriente y dile, yo sé todo lo que hiciste por mí y a mí qué me importa, no me interesa lo que hayas hecho por mí, no me interesa en lo absoluto. Y dice la historia que estos muchachos se rieron cuando entraron al santuario. Este joven entró y vio a los ojos del Cristo que estaba ahí, agonizante y colgado en la cruz del Calvario. Y le dijo, todo esto hiciste por mí. Y no me importó en lo absoluto. Pero dice que la tercera vez no pudo pronunciar las palabras. Y regresó al confesionario e hizo una confesión al sacerdote y le dijo al Señor, Señor, todo eso lo hiciste por mí y ahora te pido que me perdones. Y cuando el sacerdote termina de contar la historia, dice, yo sé que esa historia es verdad, porque ese joven era yo, que llegó a ser el arzobispo de Notre Dame en París, en Francia. ¿Ok? Óigame, hermano, ¿cómo podía Dios fijarse en alguien como usted o como yo? Si nosotros no merecemos nada de Dios. Sí, pero en su soberanía eterna, en su amor eterno, en su gracia eterna, Él nos amó tal como estábamos. Entonces lo primero que usted y yo tenemos que hacer, reconocer nuestro estado, reconocer nuestra condición, reconocer que somos pecadores, reconocer que nosotros no somos sino como gusanos que nos arrastramos en su presencia, apelando a su misericordia. Lo segundo que tenemos que hacer es arrepentirnos del pecado. Dios mío, ese es el segundo personaje que aparece en la historia. ¿Me entiende? Este es el personaje que está de luto. Este ilustra el siguiente paso en el proceso de recibir ese deleite sagrado. Al obtener una comprensión adecuada de su condición pecaminosa, cuando usted llega a reconocer, ¿me entiende? Que es un pecador, que su condición es terrible, lo que debemos hacer es venir a la presencia del Señor, arrepentirnos. Ay Dios mío, así como la bendición y la pobreza de espíritu parecen extrañas juntas, el deleite sagrado y el duelo, hermano, extienden esta enseñanza paradójica. Fíjese que el duelo es el dolor que se expresa por la pérdida de algo significativo para ti.
La expresión es fundamental para comprender el duelo. Óigame, no es suficiente conocer tu condición pecaminosa. No es suficiente que reconozcamos cuál es nuestra situación. No, tenemos que demostrar nuestro arrepentimiento. Fíjese, una maestra de la escuela dominical para niños como de 9, 10 años, le preguntó un día a sus alumnos qué significaba el arrepentimiento. Y uno de los niños levantó la mano y le dijo, significa que lamentas algo que hiciste. Otro con más precisión dijo, significa que lo sientes lo suficiente como para dejar de fumar. Lamentar el pecado es expresar el dolor apropiado que me lleva a dejar de pecar. Y la promesa a los dolientes es el abrazo reconfortante de un Dios amoroso. El dolor genuino expresado por nuestra pobreza de espíritu enciende el perdón de Dios, que trae limpieza a nuestro corazón y restaura nuestra relación con el Padre Celestial. Fíjese, Jesús describió bellamente el consuelo de Dios como una reparación de nuestro espíritu de duelo. En otro pasaje Jesús declaró que no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. El deseo de Dios no es abatirnos con culpa, pero el duelo de nuestro propio pecado nos permite experimentar su asombrosa gracia. Alabado sea su nombre. Entonces, dijimos que en primer lugar debemos reconocer cuál es nuestro estado. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Me entiende? En segundo lugar, debemos confesar nuestro pecado. Ya conozco cuál es mi condición. Ahora debo venir delante de Él y rendirme. Y pedirle perdón y arrepentirme. Y después de esas dos cosas, hermano, entonces debo procurar parecerme a mi Salvador. ¿Me entiende? Debo esforzarme por querer cada día ser igual que a Él, parecerme a Él. ¿Cómo lo consigo eso? Bueno, con lo que estamos haciendo hoy, estudiando la palabra del Señor. Es con el conocimiento de la palabra de Dios que usted y yo podemos aprender a parecernos más a Jesús, imitando a Jesús. Recuerde usted que la Biblia dice en Romanos capítulo 4 y versículo 4 que Dios es quien revela nuestro pecado. Y en ese pasaje dice que es su bondad la que nos lleva al arrepentimiento. La salvación, la adopción en la familia celestial, la regeneración, el nuevo nacimiento y la reconciliación describen la obra inicial de Dios. Pero su obra continúa transformándonos a los nuevos creyentes en seguidores maduros de Jesucristo. Óigame bien lo que le voy a decir, por favor, escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo recibo multitudes de mensajes de personas que me dicen: pastor, qué linda la enseñanza. Pastor, qué bueno lo que habló. Pastor, que me entiende. Pero le voy a decir algo. Nunca va a experimentar lo lindo de la palabra, sino cuando usted comience a ponerla en práctica.
Porque usted más que yo va a disfrutar los beneficios. Cuando usted y yo le permitimos a la palabra del Señor que trabaje en nuestra vida, los únicos beneficiados somos nosotros. Y como consecuencia, nuestros seres queridos, la gente que vive con nosotros, la gente que está a nuestro alrededor. ¿Me entiende? Entonces debemos seguir en el proceso. Por eso yo admiro la gente, admiro las personas que fielmente están aquí conectadas queriendo aprender la palabra del Señor. No porque el hermano José, no, que el Señor reprenda al diablo. Lo que pasa es que queremos parecernos más y más a Jesús. Cuando Jesús hizo el llamado, sígueme. Se recuerda que le dijo a Pedro y le dijo a Mateo y a todos aquellos sus discípulos, le dijo, sígueme. Él se refirió a una vida reconstruida que era radicalmente diferente a la de una vida sin Cristo. Óigame lo que estoy diciendo. El cambio no es un cambio externo. No es un cambio de apariencia como los populares programas de cambio de imagen extremo. No. Óigame, Dios transforma su corazón, su alma, su mente y fuerza de adentro hacia afuera. Pero ¿cómo lo hace Dios? Con la palabra. Aquel famoso predicador y estudioso de la palabra del Señor que se llama Martin Lloyd Jones dijo esto. Consideremos los últimos 6 personajes en grupos de 3, dijo. Y en el verso 5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oiga esto. Tomemos este grupo, este primer grupo que dice bienaventurados los mansos, bienaventurados los hambrientos, los que tienen hambre y sed de justicia, y bienaventurados los misericordiosos. Fíjese, este se parece a ese, yo no sé si usted algún día vio Los Tres Amigos o el Trío Fantástico. Estos tres, pareciera que no lo son, pareciera que estos tres no se parecen, pero la recompensa prometida a quienes apliquen estos conceptos son ciertamente deseables. Óigame por favor, someterse, confiar y perdonar no son tendencias naturales. Naturalmente perseguimos la autopromoción, la sed de placer personal y albergamos ira. Nunca debemos confundir la mansedumbre con la debilidad. Jesús decidió identificar su personalidad como mansa, según Mateo capítulo 11, versículo 29. Y los discípulos estaban aterrorizados de que incluso el tiempo, el viento y las olas obedecen su mandato, dijo en Marcos capítulo 4 y versículo 41. La mansedumbre es permitir que Dios Todopoderoso le dé forma a tu vida como un diseñador maestro. ¿Y cómo lo hace? Con la palabra. Muchos ven la sumisión como una pérdida. Pero fíjese, Jesús prometió una gran herencia. El apóstol Pablo se hizo eco de esta verdad cuando escribió como ministro de Dios. Él y otros apóstoles se encomendaron a los corintios sin tener nada, pero poseyéndolo todo, dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10.
Oiga lo que le estoy diciendo. El hambre y la sed comunican un deseo continuo. La búsqueda para conocer a Dios nunca se completa de este lado del cielo, hermano. Y por eso fue que Pablo escribió sobre ver a través de un espejo de niebla y anhelar experimentar la plenitud de la gloria y el conocimiento. Ya hacia el final de su viaje terrenal dijo, no que yo lo haya alcanzado todo, pero sino que yo sigo hacia adelante. La meta para ganar el premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Jesús hizo una promesa gloriosa para aquellos que se acercan a Dios con el alma hambrienta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos no serán defraudados. Ellos van a ser saciados, dice la palabra del Señor. Entonces la transformación a la semejanza de Cristo continúa mientras usted y yo extendemos el perdón a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho mal. Algunos identifican el mayor atributo de Cristo como el amor o la santidad, pero yo estoy convencido que la característica más definitoria de Cristo es el perdón. Ciertamente las palabras más conmovedoras pronunciadas por Jesús en la cruz del Calvario fue cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para ser como Cristo debemos aprender a perdonar. Dios mío, para perdonar, primero debemos experimentar hechos dañinos y actos de mala voluntad contra nosotros. Cuando te han maltratado, tú tienes dos opciones. O te enojas, o tienes piedad y extiendes piedad, o extiendes misericordia. Oh, gracias al perdón de Cristo, aleluya. Óigame, porque el perdón de Cristo posee la capacidad de perdonar a los demás. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. El odio, la amargura, el conflicto no resuelto son como un perro rabioso que se vuelve contra su amo. Y óigame, hermano, perdonar no significa tolerar o ignorar el comportamiento negativo, pero sí significa liberar la carga para vengarse o castigar por razones egoístas. Óyeme, el perdón te libera de pretender ser el juez de vivos y de muertos. Porque recuerda que Jesús ya ocupa ese papel. Ya Él es el juez por excelencia. Fíjese que Max Lucado compartió la siguiente carta en un libro muy famoso que él escribió que se llama Los aplausos del cielo. Y él dijo, la infidelidad está mal, pero la venganza es peor. Pero lo peor de todo es que sin perdón, la amargura es todo lo que queda. ¿Ok? Entonces, esos tres personajes que acabamos de ver, mansos, hambrientos, misericordiosos.
Ahora miremos este otro grupo, que son los últimos tres personajes: los puros, los pacificadores y los perseguidos. Fíjese que cada uno de ellos describe el ministerio de Cristo. Y Dios promete una bendición especial para aquellos que demuestran ser semejantes a Cristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En el verso 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Óigame, para la mente hebrea, el corazón representaba el ser central. Por eso fue que Salomón advirtió allá en Proverbios capítulo 4 y versículo 29. Él dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús dijo allá en Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19. Mateo 15, 18 al 19. Él dijo que no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Note usted que la pureza se usó en referencia a acercarse a la presencia de Dios. Los animales, los utensilios y los sacerdotes tenían que ser puros para ser aceptados en la presencia de Dios. ¿Se recuerda? Lo vimos en Malaquías. Los perseguidores de Cristo, hermano, los que siguen a Cristo, los que anhelan todo el tiempo andar con Cristo, son bendecidos porque la sangre de Cristo ha purificado nuestros corazones. Y Jesús prometió que los puros verían a Dios. Es que es a través de la pureza que usted y yo obtenemos el acceso a Dios. Cuando dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, hermano, qué precioso es que por medio de la pureza usted y yo no podemos accesar a la presencia misma de Dios. La pureza te permite ver lo invisible e escuchar lo inaudible. Dios te invita a experimentar una intimidad con el Padre Celestial. Él permite que las almas puras entren en su santísima presencia. Y yo creo que el rey David, hermano, estoy seguro que el rey David conocía la belleza de la presencia de Dios y la tragedia del pecado que le robaba el gozo. Por eso fue que cuando oró para que Dios le dijo: Señor, crea en mi corazón recto, un corazón limpio, renueva un espíritu dentro de mí, para que no sea arrojado de tu presencia, oh Dios. Salmos capítulo 51, versos 10 al 11. Óigame, mi querido hermano, escúcheme por favor. A los pacificadores Jesús les prometió un glorioso reconocimiento como hijos de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos personas descritas como el hijo de alguien. En nuestra cultura, su apellido o su número de identificación o de seguro social proporciona identificación, pero en la cultura oriental antigua, las personas se identificaban por filiación, por familiaridad. Ser reconocido como el Hijo de Dios, hermano, es el mayor honor que cualquier hombre de nosotros puede tener. Óigame, ser reconocido como hijos de Dios es el honor más grande que cualquiera de nosotros puede reconocer. Tal vez usted recuerde a los fariseos que intentaron matar a Jesús cuando afirmó ser el Hijo de Dios. Allá en Juan capítulo 8, versos 48 al 59.
Jesús usualmente se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, que era el título que usó el profeta Daniel. Óigame, los pacificadores reciben este honor especial porque participan en la misma misión que Cristo al compartir el evangelio con los que están perdidos. El establecimiento de la paz requiere la condición preexistente de conflicto. Las almas sin Cristo están en guerra con Dios, hermano. Y la Biblia describe que los inconversos, a los inconversos los describe como enemigos de Dios, según Romanos capítulo 5, verso 10. Y también los reconoce como hijos de ira, según Efesios capítulo 2, versículo 3. Jesús no prescribió la diplomacia política, pero proclamó nuestra responsabilidad de señalar el camino al príncipe de paz. El apóstol Pablo declaró que los santos de Dios somos embajadores que poseemos el ministerio de la reconciliación. Oh, a mí me encanta la descripción de los pacificadores como aquellos que construyen puentes de madera de una cruz vieja y rugosa. Y fíjese, el último personaje improbable que recibe el deleite sagrado es el perseguido seguidor de Cristo. Dice la palabra que ellos reciben una gran recompensa en el reino. Nuevamente, por favor, tenga en cuenta el significado de la terminología. Los creyentes perseguidos son recompensados en el reino. No dice que son liberados en esta vida. A menudo nosotros confundimos la bendición con la recompensa. Y las recompensas divinas llegan más tarde. Mientras que usted y yo experimentamos la bendición en la tierra. En Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al 12, y en el capítulo 3, versículo 7 al 13, Jesús se dirigió a las iglesias de Esmirna y de Filadelfia. Estas fueron las dos únicas de las 7 iglesias a las que Dios nos reprendió, a las que Jesús nos reprendió. Pero los elogió por su tremenda fe durante la persecución severa. Pero les dejó saber que vendría más sufrimiento. El consuelo de Jesús para estos increíbles santos fue: no sufrirán daño en la segunda muerte. Aguanten y perseveren con paciencia. Esta promesa a los creyentes perseguidos nos recuerda que debemos vivir por la eternidad, que debemos hacer tesoros en el cielo y buscar el gozo en la verdad eterna, no en las cosas temporales, no en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras. No os hagáis tesoros donde Elohim y Elohim corrompe. Mejor haceos tesoros en los cielos. Wow. Gloria al Señor. Mire, voy a ir cerrando esta enseñanza. Déjeme ir concluyendo. Fíjese, había un hombre que se llamaba Ben Hooper. Ben Hooper nació de una madre soltera allá en las montañas de Tennessee. Y sabe, esto sucedió en aquel tiempo en el que pareciera que ser hijo de una madre soltera era un pecado. Pareciera que
los hijos que nacían de una madre soltera eran mal vistos y sufrían mucho bullying, mucho maltrato. A las madres solteras las desterraban, las criticaban. Habían padres que no dejaban que sus hijos jugaran con el niño que le llamaban bastardo. Y a medida que crecía, los niños se burlaban de este Van Hooper. ¿Y sabes cómo se burlaban? Con preguntas como, ¿descubriste alguna vez quién era tu papá? Y cada vez que le hacían esa pregunta a Ben Hooper, sufría. Y durante la escuela primaria, Ben se quedó en su escritorio para evitar salir al patio a la hora del recreo, porque parecía que los ataques eran brutales. El bullying y el maltrato era brutal y afectaban mucho la autoestima de él como niño. Entonces en el almuerzo, Ben se iba y comía solito. Era una gran noticia cada vez que algo cambiaba en las estribaciones, en los cambios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el verano, Ben tenía 12 años y de repente llegó un predicador a la ciudad. Óigame por favor lo que le voy a decir. Llegó un predicador a la ciudad donde él vivía, ahí en Tennessee. Y Ben escuchó unas cosas maravillosas sobre aquel joven pastor que hizo que todos los que estaban ahí se sintieran amados por Dios. Y un domingo, aunque él nunca había asistido a la iglesia en su vida, Ben Hooper se fue a escuchar al predicador otra vez. Y por la tarde volvió a llegar y se sentó en la parte de atrás. Pero él se iba temprano. Y cada semana Ben se sentía misteriosamente atraído a escuchar y a escuchar más de ese Dios amoroso que envió a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Y en la sexta semana, el mensaje de este predicador fue tan atractivo que Ben Hooper se olvidó de irse temprano y se quedó hasta el final. Y cuando el servicio terminó, otros habían obstruido el pasillo impidiendo que Ben Hooper saliera huyendo rápido. Entonces no le quedó más que quedarse por ahí un poquito atrasado. Y de repente dice la historia que Ben Hooper sintió una mano que se le puso en el hombro. Y cuando él se dio la vuelta, miró hacia arriba y vio el rostro joven y sonriente de aquel predicador nuevo para él, que le hizo la pregunta la pregunta que a Ben más miedo le tenía. Y le dijo, oye joven, ¿de quién eres hijo? ¡Ay, Dios mío! Cuando Ben escuchó eso, se quedó callado y un silencio. Toda la gente volteó a ver a Ben porque sabían que era el hijo de una soltera, el hijo de nadie. Toda la gente lo volteó a ver y dice que el corazón de Ben se hundió. Su mente se aceleró y en su mente como que dijo, con que tú también me vienes con esta. Yo pensé que eras diferente. ¿Cómo salgo de este lugar?, dijo Ben. Y antes de que Ben Hooper pudiera decir una palabra, el predicador sonrió y le dijo, yo sé de quién eres hijo. Puedo ver que te pareces a él. Tienes un gran parecido a él. Tú eres de su familia porque tú eres
un hijo de Dios. ¡Oh! Y el predicador le dio una palmada en la espalda, ven, y le dijo, es una gran herencia la que tú tienes. Ahora ve y vive. Ve y vive de acuerdo a esa herencia. Vive de acuerdo con ella. ¿Sabe algo? La vida de Ben cambió. Cambió tanto. En una pequeña iglesia rural de Tennessee, él fue elegido como familia de Dios. Pero no solo eso. Después él fue reelegido como gobernador de Tennessee. Llegó a ser el gobernador de aquella ciudad, aquel niño despreciado, aquel niño rechazado, aquel niño que no sabía quién era su padre, pero que un día descubrió quién era su Padre eterno. Cuando empezó a vivir con esa verdad, mire hasta dónde llegó, que se convirtió en un gran político, en un siervo de la comunidad. Él no solamente era un niño sin padre, era un hijo del Padre Celestial. Y como Ben Hooper, cuando tú y yo aprendemos quién somos, cuando tú y yo aprendemos a quién le pertenecemos, cuando tú y yo aprendemos cuál es nuestro linaje, cuál es nuestra herencia, qué es lo que Él ha hecho por mí. Óyeme, nuestra vida cambia. Nuestra familia cambia, nuestra situación cambia, nuestra condición cambia. Algunas veces yo he visto personas que lloran necesitando el abrazo de un hombre. Oh, déjame decirte, los brazos del Padre están extendidos hacia ti, que te dice, no temas, yo estoy contigo. Oh, Raikalabayahana Masakaira. Esta tarde cuando yo estaba en el gimnasio, hermano amado, yo estaba sudando y me estaba acostando y yo ya tenía ganas de bajarme de esa máquina. Me dolía todo, hermano, y cuando yo estaba ahí, ay, Dios mío, yo pujaba y gritaba, pero no, y me quería bajar, pero algo me decía, sigue, José, sigue. Y cuando yo estaba ahí me acordé de las palabras de mi Señor que me dijo, José, no va a ser fácil, pero siempre voy a estar contigo. Y eso me dio un impulso y una fuerza para decir, sí, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tú eres mi toque, mi roca fuerte. Tú eres mi escondite, tú eres mi refugio. Tú eres mi estandarte. Oh, tú eres mi buen pastor. Tú eres la rosa de Sarón, eres el lirio de los valles, tú eres el príncipe de paz, eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, tú eres el consejero fiel, tú eres el príncipe de paz, tú eres el Padre eterno, oh, tú eres mi sanador, tú eres mi restaurador, tú eres mi Señor, Dios mío, tú eres todo lo que mi alma anhela y necesita. Cuando tú y yo descubrimos quiénes somos, y vivimos con lo que realmente creemos, las cosas cambian. Padre y Dios que estás en gloria, yo vengo hoy delante de tu presencia, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo necesito reconstruir mi corazón.
cosas, Señor. Tantas cosas que me hacen falta. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Tu palabra dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Yo debo reconocer que sin ti, yo no soy sino un miserable, necesitado de tu presencia y de tu gracia. Y cuando yo reconozco la condición mía, Señor, eso me permite acercarme a ti, al trono de la gracia, para recibir lo que tú por tu gracia me ofreciste, que es el reino de los cielos. Tu palabra dice, bienaventurados los que lloran. Señor, cuando yo siento dolor por el pecado que he cometido, por las cosas que he hecho, cuando yo lloro y gimo en tu presencia, necesitado de tu perdón. Pero también, Señor, cuando lloro ante la situación que viven la sociedad, el mundo, los que se están muriendo sin ti. Tu palabra dice que somos bienaventurados cuando lloramos, porque recibimos consuelo del cielo. Señor, ayúdame a reconstruir mi corazón, a poner las cosas esenciales por el orden de prioridad tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo te quiero pedir en el nombre de Cristo que extiendas el manto de tu gracia y de tu misericordia sobre toda esta audiencia, Señor. Señor, que como Ben Hooper, nosotros lleguemos a descubrir quiénes somos. Tu palabra dice que somos tu real sacerdocio, que somos tu pueblo santo, que somos tu pueblo escogido. Tu palabra dice que somos tu especial tesoro. En el nombre de Cristo Jesús. Por favor, ten misericordia de todos los que están enfermos, de todos los que están necesitados, de todos los que están urgidos de un toque de tu gracia y de tu misericordia. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Padre, quiero pedirte por el señor Luis Escobar. Padre, Luis Escobar es el director del sistema penitenciario en Guatemala, Señor, que hoy está enfermo, necesitado de un toque tuyo, necesitado de tu gracia. Hoy, Señor, este pueblo y yo nos unimos a clamar, a orar por él. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, Señor, porque abras la compuerta de lo eterno y que la salud del cielo venga sobre la vida de Luis Escobar. En el precioso nombre de Jesús. Señor, yo quiero orar por todas las familias que todavía están sufriendo las consecuencias terribles de esta pandemia, que ha traído tanto dolor, tanta miseria, tanta desolación. Por favor, Señor, ten misericordia. En el poderoso nombre de Jesús. Glorifícate, Señor.
Padre, yo oro por Guatemala, por el Perú, por México, por California, Señor, por los países latinoamericanos que siguen siendo severamente azotados por esta pandemia. Por favor, Señor, ten misericordia. Hay multitudes de familias necesitados de un trabajo y de provisión. Por favor, ten misericordia. Te lo suplico en el nombre bendito de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por esta tarde gloriosa, por este momento precioso, Señor, en el que una vez nos haces reflexionar y nos enseñas sobre la necesidad de asegurarnos de reconstruir nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios le bendiga. Muchas gracias por haber estado una vez más. Mañana seguimos. Mañana seguimos con el versículo 10. Seguimos del versículo 13 en adelante. ¿Ok? Aquí los espero. Los bendigo con todo mi corazón. Les quiero suplicar, por favor, les ruego, oren por nosotros. Oren por nuestro ministerio de la Cocina del Amor. Por favor, se lo suplico. Regálenos 5 minutos de su tiempo. Oren por nosotros. Pídale al Señor que nos provea. Pídale al Señor que nos guarde. Y pida al Señor que nos siga usando para la gloria de su nombre. Ore por nosotros, por favor. ¿Ok? Dios le bendiga. Le mando saludos con todo mi corazón. Le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oro porque el Señor lo siga coronando de favores y de misericordia y que le ministre con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Por favor, no se ayude. Escriba el nombre del hermano Luis Escobar. Luis Escobar. Él es el director del sistema penitenciario en Guatemala. Y les voy a decir la verdad. Es un hombre que ha sido una bendición para que el evangelio pueda fluir en los lugares donde nosotros trabajamos. Ayúdenos con eso, por favor. ¿Ok? Dios le bendiga. Que pase muy buena noche. Y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Un beso a mis nietos allá en Honduras, en Guatemala, Esquipulas y en la ciudad. Dios les bendiga. Te amo, Santi. Dios te bendiga. Y Mía Lucía, Ariana y Zulema, Alfonso y Isabela. Les amo. Dios les bendiga.